Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de María Rosón. Gracias, María, por estar aquí, por hacer el esfuerzo de venir hasta Alicante. Os voy a presentar un poquito a María Rosón, que es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones conectan la cultura visual y material del siglo XX español con perspectivas de los feminismos, intersecciones, las memorias y los archivos disidentes. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró. Ha trabajado también en el Departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía y en la Universidad de Valencia. Está interesada por lo popular, lo feo, lo cursi, lo excesivo. Es historiadora de armarios, de álbumes fotográficos y otros artefactos de papel. Sus investigaciones parten de la atención por las cosas del ámbito de lo íntimo y de lo cotidiano. Sus líneas de investigación, la historia cultural de la guerra civil, el exilio y el primer franquismo, con perspectiva feminista y queer, y los archivos y memorias disidentes. Por ejemplo, en la actualidad ha investigado sobre las rapadas del franquismo o los marcos visuales del Patronato de Protección a la Mujer. Ya ha llegado al MACA en el contexto de la exposición Juana Francés, la construcción de una artista moderna, 1945-1956, porque cuando pensamos en ella lo hicimos tras leer algunas de sus investigaciones: Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo, No estoy sola, álbum fotográfico, memoria, género y subjetividad, aproximaciones a las prácticas artísticas de la posguerra española y otras más que daban valor a lo cotidiano, a las cosas que estuvieron cerca de las personas, como las fotografías personales, las revistas, los cuadernos, aquello que ella llama lo infraordinario. Quien conoce a Juana Francés queda cautivada por la calidad de su obra y por la historia de esa artista en un contexto normativo y rígido que hizo más difícil la práctica artística, sobre todo de las mujeres. La exposición de Juana Francés comienza con una excepcional obra titulada Silencio, y descubrí que María Rosón afirmaba la necesidad de tomar en consideración el silencio, lo no dicho, lo no registrado, lo que no permanece, lo efímero, lo que no está hecho para archivarse. Y está aquí para contárnoslo. María, mil gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Rosa Castells y a todo el equipo del MACA por invitarme. La verdad es que estoy pues muy contenta, muy emocionada de estar aquí y de poder hablar sobre la fotografía personal del archivo de Juana Francés. Muchas gracias también a Leticia Cano y a Anaís Florín por la interesante sesión de ayer, en donde pudimos ver las fotos de Juana Francés y conversar con muchísimo detenimiento sobre ellas. Gracias también a Natalia Molinos, una de las principales estudiosas del artista y una de las comisarias de la exposición que nos congrega hoy aquí, pues por la comida y la conversación de hoy. Y por supuesto a Isabel Tejeda, amiga y maestra, que cuando yo era una estudiante de doctorado y ella disfrutaba de una beca de investigación en el Museo Reina Sofía, me dio a conocer a la pintora Juana Francés y a muchas otras artistas de su generación, y los mundos que relacionados con las prácticas artísticas pues abren. Realmente, la colección fotográfica de Juana Francés, que hoy forma parte de los archivos del MACA a través de una reciente donación de la familia Francés Coloma, es impactante. Demuestra no solamente que Juana Francés fue una gran aficionada al medio, sino que, como muchas otras personas de su generación, mujeres particularmente, la cultura fotográfica estructuró afectivamente su experiencia vital. Sirvió como práctica cultural para relacionarse con la construcción de su memoria y la generación de su mundo íntimo. Pero a diferencia del grueso de sus contemporáneas, que podían disponer de un puñado de fotos, son cientos los positivos que la artista guardó y que hoy están perfectamente conservados en el mencionado archivo, haciendo de esta colección algo realmente excepcional. Parece que la forma de compilar de Juana Francés fue una caja de zapatos. No se interesó por elaborar álbum. Si bien las fotografías de esta colección fueron expurgadas seguramente por la artista
y separadas del resto de su legado, al considerarse materialidades más del ámbito de lo íntimo que de lo artístico, la hipótesis que estamos manejando es que Juana Francés, de forma camaleónica, utiliza la fotografía para negociar su identidad como mujer artista y todos los problemas que esto significó, pues ella nunca quiso que la etiquetaran así. Desde muy joven su vida giró en torno al arte. Estudió piano y posteriormente Bellas Artes en la Escuela de San Fernando de Madrid, en plena posguerra, y de forma brillante. Fue una artista de éxito participando de las más importantes exposiciones internacionales de la época. Se casó con un escultor 16 años mayor que ella, Pablo Serrano, y no tuvieron hijos. Lo que la diferencia de muchas otras artistas de su generación, que si bien también se emparejaron con otros artistas, con todo lo que conlleva el companion marriage, en un sistema del arte patriarcal, no dedicó parte de su vida y su talento a la crianza. No tuvo hijos, hijas. Más allá de esa búsqueda a través de las autorrepresentaciones, casi obsesiva, creo que debemos de entender la fotografía personal en un continuum cultural y artístico con su pintura, donde además de negociar una escritura del yo, se construye de forma performativa, lo que para nosotras eso hoy es arte, con una fascinante intuición y utilizando los recursos que le proporciona el medio y completamente inserta en la cultura visual más sofisticada a la que tiene alcance. Por lo que impera en las colecciones de Juana es el retrato de sí misma, ya sea de estudio o con cámara propia. Ella es la que aparece constantemente en las fotos. Por ello, para una historia de la fotografía tradicional, este conjunto fotográfico carece de interés en relación al estudio histórico-artístico de Juana Francés, más allá de la obtención de algún dato positivista que pueda contextualizar cómo era en ese momento, cómo vestía, con quién estaba, qué peinado llevaba. Más allá de alguna otra cosa, de algún detalle que sirva para entender su arte. ¿Por qué? Porque ella está constantemente retratada en sus fotografías, con lo cual no hay un lugar de autoría. Lo que nosotras sostenemos es que Juana es la autora de todas estas fotos, la autora de un inmenso palincesto donde emergen y se emborronan las 1000 caras de Juana Francés. Con cámara propia o ajena, ella concibe, diseña las fotos, las ordena, las dedica, las envía, las circula, las guarda, las enmarca. Esta ponencia no da cuenta del material conservado, que realmente pude conocer ayer y que espero poder trabajar con el equipo del MACA en el futuro. Pero quiero presentar algunas ideas incipientes recogiendo lo que ayer pudimos compartir y deteniéndome en algunos otros casos de estudio que puedan empezar a contextualizar este material tan desconocido como escurridizo. Vemos a Juana Francés así, o así. Tiene 17 años y luce esa melena rubia, a la manera de alguna actriz del cine clásico de Hollywood. Una actriz del Star System que hacía las delicias de las audiencias en la posguerra. Es 1941 y la gente iba masivamente al cine. Era el espectáculo más popular, así como el arte del siglo XX. La gente iba al cine en posguerra a hacer muchas cosas más allá de ver una película. Iban a calentarse, iban a buscar un espacio de intimidad con su pareja, a deslumbrarse, a soñar que otro mundo era posible, a ver una nevera o el lujo de un teléfono blanco. Una inscripción, en parte ilegible, en la que reconocemos su letra picuda, donde distinguimos ese año, 1941. Estamos en plena posguerra y
un peinado a lo Lauren Bacall o a lo Ingrid Bergman, pero no hay evasión sin crítica. Las mujeres tuvieron mayor necesidad de compensación emocional y subjetiva, es decir, de construir un mundo afectivo y una identidad que las otorgase la capacidad de ser sujeto y de buscar un papel social y cultural fuera del ámbito estrictamente doméstico. Sus fotografías se caracterizan por ser retratos de busto, bastante cercanos, lo que acentúa el glamour, primeros planos en los que el rostro y el peinado son los protagonistas de la escena. Son fotografías de estudio, tamaño carnet, que se intercambiaban, se dedicaban. Ella conserva las propias y las de su prima Menchu, con dedicatorias muy amorosas. La huella encima de la huella, pues la fotografía es huella de luz. Esta práctica también pasaba por la circulación o el regalo de dibujos dedicados. En nuestro estudio, se puede leer aquí. Cuando se suelta el pelo, nada que envidiar a la melena de Ginger Rogers o de Veronica Lake. Sus retratos de estudio son de gran calidad. Destaca la iluminación, la pose, el atuendo, la mirada, la cabeza ladeada, los labios maquillados y perfectamente definidos. El fotógrafo juega y crea un repertorio bastante eficaz sirviéndose de los productos que le ofrece el medio. La pose, la articulación dinámica entre los hombros y la cabeza. En cuanto a la composición, la tensión y el equilibrio entre líneas y la relación a los valores plásticos, la riqueza tonal y los contrastes. Aunque se empleaba la toma frontal, lo común era disponer la cabeza un tanto ladeada, buscando el perfil en 3/4. Por ejemplo, aquí. Delanteros, donde los hombros no están alineados al plano de la imagen o la cabeza. La artificialidad de las poses evidencia que el objetivo de estos retratos no es buscar la naturalidad, sino subrayar la belleza. Una idea de belleza, por supuesto, codificada y que estaba construida según los parámetros del gusto del momento y que propicia la mirada perdida, ensimismada, la introspección. Al exterior, la luz natural, el pelo más suelto, más desenfadado. Gracias a la diversidad de formatos, podemos detectar que en el archivo fotográfico de Juana Francés contamos con fotografías de distintas procedencias, los que nos sitúa en esa cultura fotográfica donde los positivos estaban vivos, circulaban, se intercambiaban, a veces firmados, dedicados. Para el discurso de la historia del arte, los años de la posguerra son años sin interés, dominados por el academicismo, hasta que al final de la década de los 40 comienza la modernidad en los años 50, en los que Juana Francés participó plenamente. No obstante, a pesar del aparato represivo, la propaganda, los discursos del nuevo Estado, lo cierto es que los años de la más dura posguerra no fueron un páramo cultural, sino que además hubo continuidades, formas, modos y experiencias culturales que se habían desarrollado durante los años 30 del siglo XX y que pervivieron, mezclándose, camuflándose, adaptando, formando parte de las prácticas visuales en relación específicamente a las identidades de género durante el primer franquismo. El género va a canalizar muchas de las preocupaciones del momento. ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo es ser femenina? ¿Cómo se representa todo esto? Juana, claramente, está en la búsqueda de ese fantasma que era en ese momento la identidad de la mujer moderna, que ella pudo conocer de primera mano antes de la guerra. En estos momentos, presente y al tiempo ausente, exiliada o viviendo discretamente en un armario. Pero esas continuidades podamos valorarlas si miramos
más allá del arte con mayúscula, pues sobre todo las vamos a encontrar en las revistas, territorio de vanguardia. Revistas que desde finales del siglo XIX, gracias a las técnicas en la rotativa y el linotipo y el acceso al papel barato, eran realmente esos territorios de la modernidad. Considerabas lo nuevo, lo rápido, lo masivo, el espacio de la modernidad donde se gesta, se piensa, se difunde y se comercializa la cultura. Esa topografía del pensamiento moderno. También, por supuesto, en el cine, el espectáculo popular, como decía al inicio de la conferencia, por antonomasia, y en la fotografía personal. Hasta hace poco, el cine de los 40 se ha tendido también a desestimar por considerarse un reflejo de la ideología del régimen. Pero más allá de las 12 películas de propaganda, la realidad es que el cine en la posguerra quedó en manos privadas, al contrario que en la Alemania nazi o en la Italia fascista. Por ello, las productoras, con independencia de sus simpatías ideológicas, tenían que estrenar películas viables comercialmente. Es decir, tenían que movilizar a una audiencia que acudiera en masa a ver las cintas. Y lo que en esos momentos movía a las masas era Hollywood, como único acceso del mundo exterior. Pero volvamos a Juana Francés. En estos primeros años es cuando se traslada en Madrid, creo que en 1941. Termina sus estudios de piano en el conservatorio en 1945 y un poquito antes se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde acabó en 1949 de forma brillante. También entiendo que iría al cine de barrio, de eternas sesiones continuas, al cine en el centro de la ciudad, en la calle Gran Vía, el Palacio de la Música, el Palacio de la Prensa, donde las mujeres quedaban deslumbradas por aquellos salones, aquellos halls y, sobre todo, aquellas películas. Las espectadoras, Juana Francés entre ellas, se apropiaron con agencia de algunos de los rasgos característicos de sus estrellas preferidas y los performaron en sentidos que podríamos considerar, si no directamente como políticos, porque siempre son ambiguos, sí como formas de placer en relación a su propio cuerpo y a su imagen física. El cine se constituye entonces como una experiencia corporal y cultural que implica la mirada, pero no solo es mirada. Lo que se ve en la pantalla y se reproduce en las revistas se aprende de un modo multisensorial y sensual, que involucra corporalmente a las espectadoras. El cine también es tacto. Es un espectáculo que desde sus inicios es envolvente y que tiene toda una relación que va más allá de la relación con la película en la pantalla. Es una compleja negociación, como dice Jackie Stacey, entre uno mismo y los otros, entre el ideal y la imagen, entre el sujeto y el objeto. Por eso, muchas de las identificaciones van a ser también corporales. Las relaciones de las estrellas con las estrellas y de las espectadoras no van a ser copias, sino reinterpretaciones. Buena parte de las mujeres, en la década de los 40, se hacía sus propias ropas. Juana Francés también. Eran costureras domésticas e iban adaptando sus modelos según las tendencias de moda de las películas que las películas iban generando. Esto también viene de los 30. Titulares de la revista Estampa, como por ejemplo chicas que revuelven revistas de moda consultando patrones, enfrascadas en el estudio del modelo. Casi todos los vestidos que reproducen las grandes revistas de moda pueden ser copiados por una cantidad ínfima.
Nunca habrán sido ojeadas las revistas de moda con más entusiasmo que ahora. Muchachas que piensan en los vestidos que han visto durante el año en las películas. Hollywood en la imaginación social de las modistas. Ya en los 40 son conocidos los casos en los que un elemento del vestuario de una estrella se ponía de moda y su denominación emanaba directamente de la película. El jersey abierto de John Fontaine en la película de Hitchcock, que se llamó Rebecca, o por el título del film, o como ya dijimos, o como ya podéis ver, los zapatos Hilda, que puso de moda Rita Hayworth en 1946. Estos zapatos que también hemos encontrado entre las fotografías de Juana Francés. Pero sobre todo podríamos hablar de los peinados de las actrices, que también fueron una forma de reapropiación común entre las mujeres españolas, que lucieron recogidos y melenas según las modas que imperaban en la gran pantalla. Tendríamos que entender la peluquería como centro de sociabilidad femenina y el peinado como forma de reapropiación de esa cultura del cine. Las fotografías que ahora veis provienen de otro archivo fotográfico que pude estudiar con detenimiento. Es el de Rosa Domènech, de Barcelona, y que luego se trasladó a Granada, que murió hace ya más de una década, donde se conservaban los retratos de ella y su círculo de amistades que intercambiaban y que se regalaban al inicio de la década de los 50. Rosa Domènech me dijo que ella y sus amigas pertenecían, cito, a la generación del cine y que disfrutaban enormemente de este espectáculo donde podían dar rienda suelta a sus fantasías. Conocer el mundo, ver personajes y tramas, obtener un espacio personal. Recordemos que el poder totalitario trató de amarrarlas al hogar a través de esa moral nacional católica. El ocio, el escapismo que les brindaba el cine se convirtió en una experiencia vital. Como explica la propia Rosa Domènech, era un mundo que no teníamos aquí. El cine era como una expansión. Yo recuerdo ir al cine a las 3 de la tarde y salir a las 9 de la noche. Recordar que había sesiones continuas. Su memoria incide en que, frente a una España muy mísera, el cine les permitía conocer un mundo diferente, otra forma de vivir, siendo la principal distracción de la época. Decía, se vivía mucho del cine, pues era una manera de salir de aquella España triste. Por primera vez se podía ver una nevera, un tresillo con cortinas a juego y mujeres bellísimas que fumaban. Domènech se dedicó profesionalmente a la peluquería y tuvo oportunidad de trabajar en diversos estudios cinematográficos de Barcelona peinando a las actrices, con lo cual fue un testimonio esencial para mi investigación. Me hablaba de cómo sus clientas iban a la peluquería con recortes de una de las revistas más importantes de aquellos tiempos, que se llamaba Primer Plano. Los retratos fotográficos, pues desde luego ayudaban, ¿no?, a poder imitar esas melenas largas y onduladas, esos recogidos que a veces incluso se reapropiaban con el discurso ideológico del franquismo. Había un recogido que se llamaba Arriba España, por ejemplo. Por supuesto, también encontramos en esta práctica cultural, ¿no? Es una práctica cultural que pasa por ir al cine, que luego pasa por esa performance en el estudio fotográfico, feminidades que nada tienen que ver con el pacato y puritano modelo, ¿no?, que pretendía promover la sección femenina de Falange o los poderes del régimen franquista. Son feminidades sexys, con los labios pintados, perfectamente delineados, joyas, muchas veces, ¿no?, como sucede aquí, el torso desnudo
y un abrigo de piel, están apelando, ¿no?, a esa recepción multisensorial que os comentaba antes, ¿no?, que implica también mucho a los sentidos, ¿no? Podemos entender, por tanto, que el cine, el estudio fotográfico, la circulación y el intercambio de fotografías, el enmarcado, el guardar esas fotos, el dedicarlas, era algo, ¿no?, esencial en la cultura de la época, y donde realmente las mujeres, como es una obviedad, yo creo, al ver todas estas fotos, pues no eran modelos pasivos, negociaban las condiciones materiales con las condiciones materiales, sociales y culturales del momento, pero también con la habilidad del fotógrafo, con los medios con los que contaba, con su criterio, cómo hacer las fotografías. De hecho, muchas veces como que los estudios fotográficos eran también lugares como medio de ensueño, con los forillos, con los elementos de atrezzo, con esa ropa que ellas también pues, se prestaban o se intercambiaban para salir en las fotografías. Esto es muy importante también, esto que estoy diciendo, en el caso de Juana Francés, porque sus fotos en gran mayoría, en una inmensa mayoría, son retratos. A pesar de que es evidente que ella no hizo esas fotos, puesto porque sale en ella, creo que sí que podríamos interpretarlas dentro del ámbito del autorretrato. Todo ese repertorio de gestos, de poses, de miradas y de estilo, creo que podemos considerarlo parte de su propia agencia, una manera de decidir sobre su propia imagen. Y no fue la única. En esta fotografía del Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid, fechada en 1945, se retrata a esta mujer de pie, vestida con un traje de noche negro, largo y sin mangas, parecido también al de Gilda, y en su gesto pues encontramos cierto desafío, posa con los brazos en jarra. Lo más interesante es la nota con la que su nieto donó esta fotografía al Archivo de la Comunidad de Madrid, porque dice: las divas de Hollywood hacían furor en los años 40. Mi abuela no era una de menos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, con esta tradición o con este diálogo con la cultura española, con la pintura también de las primeras décadas del siglo XX. El único pecho desnudo que encontré durante mi investigación de tesis doctoral, por cierto, y el juego, por supuesto, del encaje sobre el cuerpo desnudo, ¿no?, que hacen de esta fotografía pues, una foto muy especial, pero también un gesto audaz, ¿no?, que habla de la conciencia de ese poder, ¿no?, de esta modelo, que creo que no es para nada pasiva. Hay una pregunta constante por la feminidad. Una feminidad que se puede exagerar, desnaturalizar o apropiarse a través de la mímica, diríamos, desde la teoría postcolonial o queer, de un repertorio de gestos y actitudes, y así devolver al modelo su agencia. A través de este proceso, esos gestos y actitudes, como la seducción, la persuasión, realmente se pueden entender como elementos desafiantes, ¿no?, en este contexto del primer franquismo. Pero, como veis, en esta página, ¿no?, de la revista Cámara, junto con Primer Plano, las dos revistas de cine más importantes de la posguerra, donde también sus impresiones en hueco grabado y la calidad de su papel pues nos devuelven una realidad completamente ajena a lo que el grueso de la población estaba viviendo, es como esta cultura de la que estoy hablando y de la que participa activamente Juana Francés, pues pasaba por las revistas, por los carteles, por los cromos, por los fotocromos, por los programas de mano, por la fotografía personal, por los álbumes y también por las fotonovelas.
Aquí tenemos la portada, ¿no?, de estas dos revistas, con la actriz Conchita Montenegro, que era una de las divas del cine español, y es muy interesante que en el primer número de ambas revistas pues decidan a toda página y a todo color situar, ¿no?, el retrato de un artista, en este caso española. Pero es que este peso performativo, en el caso de Juana Francés, llega a límites bastante inesperados. Casi a modo de una fotonovela, tenemos una serie muy especial con su prima Menchu, tomada también a principios de los años 40, durante la década de los 40. Son pues dos mujeres que se parecían bastante y contamos con unos cuantos, bastantes, no sé, 15, 20 retratos tomados al exterior, donde ellas han customizado su ropa para que sea lo más parecida posible y lo consiguen, lo hacen muy bien. No había prêt-à-porter, no podían ir al Zara y comprarse un chaleco igual la una de la otra, pero cogen ropa muy parecida y hacen todo lo que pueden por aparecer iguales. Aparecen en escenas de exterior, muchas veces, casi siempre juntas, a veces con las manos entrelazadas, como veis aquí, y en ocasiones también en un juego extraño, fascinante, con hombres, donde hay cierto erotismo, pero nada sexualmente explícito, aunque sí que parece que se desprende una sensación de hacer algo atrevido, de hacer algo que está fuera de lo que se espera de una en estos momentos, de un disfrute por el disfraz, por la mascarada, y una pregunta, pienso, fuerte por la cuestión de la identidad, por la cuestión del doble, por la cuestión de la que es casi idéntica, pero no es como tú, ¿no? Por esta especie casi como de enredo entre lo que es ser una y ser dos, ¿no? Un juego que hoy pues lo podríamos relacionar con obra fotográfica de tal calibre como por ejemplo las performances, las fotografías, las series performativas, no sé, de Claude Cahun o de Cindy Sherman, ¿no? Incluso yo diría con una mayor complejidad, ¿no?, que nos ayuda ya a poner sobre la mesa cómo para Juana Francés la fotografía fue un espacio de creatividad, de juego, de innovación vital, a través de la que pudo no solo negociar, como decía al inicio, su imagen de mujer artista, que tan problemática y tan campo de batalla fue para ella, sino directamente cómo a través de su foto personal y a ojos de una historiadora en 2025, ella puede hacer arte en estas fotografías. En un momento dado se corta el pelo. Si algo la distingue es una constante negociación identitaria y una capacidad de adaptación al momento, ¿no?, al contexto, a un contexto además extremadamente cambiante. Es muy camaleónica, se adapta muy bien, sabe camuflarse. Al terminar sus estudios, consiguió 2 bolsas para viajar a Francia e Italia, que sin duda conformarán su personalidad y su lenguaje artístico. En 1951 viaja por primera vez a París, en 1953 viaja de nuevo a la capital francesa, también viajará a Italia, y en esos años comenzará a exponer en la Galería Chagra, en la Galería Biosca, y tendrá un importantísimo reconocimiento de la crítica. Participará en las Bienales Hispanoamericanas de Madrid en el 51, La Habana en el 54, Barcelona en el 55 o en la Bienal de Venecia en el 54.
para la que será seleccionada además en otras 4 ocasiones. Es, en su momento, un artista de éxito. Un artista de éxito donde además está en una nueva línea de feminidad moderna, surgida en la década de los 50 y especialmente consolidada en los años 60, donde desde luego pues, encontraríamos al cine francés como uno de los referentes principales y donde también pues, en España tenemos todo este material fotográfico que popularizó el grupo de fotógrafos aficionados, aunque son como conocidos como aquellos que vuelven a traer la vanguardia fotográfica después del parón de la posguerra, porque a la posguerra a nadie le ha interesado meter mano y siempre es como el momento negro y todo se reactiva en los años 50, pues en el caso de la fotografía, la historiografía siempre habla de Afal, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho el grupo Afal por ver cómo están también representando en las portadas de sus revistas y en muchas otras fotografías, pues a esa feminidad, ¿no? Que también ya se aleja de forma muy palpable a ese modelo nacional católico, ¿no? Basado en la domesticidad, en la sumisión, y que encontramos ya pues esa especie como de chic, de mujeres muy estilizadas, y como los fotógrafos como Colladó, Matsats, Persitier, Maspon, Ricardo Terré están también pues negociando todo el rato con estas mujeres. Esto es en sí mismo importante. Aquí tenéis, por ejemplo, el primer bikini del año 53, una foto también mítica, ¿no? en la historia de la fotografía en España. Es todo el comienzo incipiente del turismo. Las suecas, ¿no? Sería otro tema en relación a la feminidad, como el turismo va a traer pues, una serie de mujeres del norte de Europa más emancipadas en relación a su cuerpo, a su sexualidad. Todo esto va a aparecer en el boletín y en la revista Afal de forma alucinante. Todas las portadas tenían un retrato femenino. Los fotógrafos dicen que era un reclamo, ¿no? Para tener un espacio en los kioscos y que a la gente le interesara, pero todavía me llama la atención, ¿no? Que nadie se haya interesado por hacer una lectura de género de todo este imaginario. Un imaginario que a mí me recuerda muchísimo también a cómo vamos a empezar a encontrar a Juana Francés en sus autorretratos, ¿no? Completamente a la moda y siguiendo las tendencias culturales más significativas del momento, como ya os comentaba, muy influenciada por el cine francés. Ella además pasaba estancias en París, o sea que estaba completamente relacionada también con esos imaginarios. Y claro, viendo estas fotos, viendo todas sus fotos y entendiendo que esas fotos que componen este archivo son esa parte, ¿no? Que seguramente ella separa de lo que decide donar al archivo donde está la obra de Pablo Serrano y gran parte de su documentación, que es lo que entiende que es lo más relacionado con su práctica artística, pues, y viendo esta foto maravillosa, ¿no? Que ayer comentábamos, creo que nos tenemos que encontrar conceptualmente con lo que es lo íntimo, ¿no? ¿Qué es lo íntimo? ¿Qué entiende Juana Francés que es lo íntimo? Y cómo a partir de este punto va a empezar como a decidir dónde guarda cada cosa, y esto, en la hipótesis que estamos manejando, sería la parte más íntima, ¿no? Y dice Michael Fussell que lo íntimo sería el conjunto de vínculos que un individuo decide sustraer del espacio social de los intercambios para protegerse de él, de ese espacio social del intercambio, y elaborar una experiencia al amparo de las miradas ajenas. Eso sería el espacio de la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, me resonaba para pensar también en esta selección que hizo Juana Francés, ¿no? Con todas estas fotos
donde incansablemente va apareciendo otra vez ella una y otra vez. Y que me recordaban a este otro trabajo de otro de los fotógrafos relacionados con el grupo AFAL, que se conoce como el álbum de Isabel, un trabajo hecho en 1957 que es precioso y que está conservado gracias a la donación Autric Tamayo en el Reina Sofía. Esto es un matrimonio de personas que han coleccionado muchísima fotografía del siglo XX, sobre todo de AFAL, y que es un objeto que tensiona mucho toda esta cuestión de lo que se quiere mostrar y de lo que no, porque es este álbum que él dedica a la que era su novia en estos momentos, que se llamaba Isabel, y es un trabajo fotográfico extendido en el tiempo, desde julio del 53 hasta el año 57, y que en un momento dado, tampoco se sabe muy bien por qué, a lo mejor por un desencuentro amoroso, por una ruptura o por preservar eso de lo íntimo, él decide romper todos los negativos. Y lo único que conservamos es los positivos montados en lo que él consideraría que es esta secuencia del álbum de Isabel. El tema es esa historia de amor entre él e Isabel, una historia de amor heterosexual, ¿no? en estos años 50, y que él describe en la revista Arte Fotográfico así: instantáneas íntimas de uso particular. Algunas están hechas con Rolleiflex. Otras, en general las que más quiero, han sido improvisadas en el discurrir de la vida diaria, en un café, en un tranvía, en una calle al atardecer, tomadas con una pequeña cámara de 35 milímetros que normalmente llevo en el bolsillo. Todas se refieren a la misma persona y son simplemente su imagen real desprovista de todo aparato, pequeños trozos de su vida. Una vida monótona, corriente, bien es cierto, pero la vida suele ser así, y no lo encuentro justificable falsearla con hieratismos y teatralidades. Lo íntimo, decíamos con Fessel, ha de escapar de las miradas, y precisamente Juanes se debate, como seguramente también lo hizo Juana Francés, entre enseñar y preservar, entre guardar o tirar, como hacemos todas con nuestra memoria. El álbum de Isabel nos muestra, ¿no?, este objeto que es un testigo material de ese legado concreto, pero también de esta memoria afectiva, de este vínculo amoroso entre Juanes e Isabel. La verdad es que me encontré durante la investigación que hice para mi tesis doctoral con un montón de historias de amor que muchas veces acababan en matrimonio, no es así el caso de Juanes e Isabel, y que luego empezaba la compilación que normalmente asociamos cuando hablamos de este tipo de material, que es lo que se llama popularmente el álbum familiar, ¿no? El álbum familiar. Muchas veces del cortejo se pasa al matrimonio y de ahí se empiezan a hacer los álbumes, donde muchas veces lo que se ven son esos ritos de paso, los cumpleaños, las bodas, los bautizos. Pero también hay un montón de otros materiales, como los de Juana Francés, o también como los de otra pintora coetánea de ella, que fue Esperanza Parada, que murió en el año 2011. Afortunadamente pues pude entrevistarla 2 veces y ella pues me contó su álbum. Es muy interesante, se lo contaba ayer a Rosa, porque ella también fue pareja de artista, de un artista que además también está representado en la colección del MACA, de Julio López Hernández, un escultor que en su momento fue el artista de éxito, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a su casa, pues por supuesto tuve que estar 1 hora y media viendo los álbumes de él, porque claro, viene una investigadora de historia del arte, pues lo que interesaba era él, ¿no? Y ya al final me dice ella, bueno, yo también tengo un álbum, ¿no?
y me encontré con un álbum magnífico, ¿no? con una joya, donde ella, sobre todo en este caso, es muy distinta de Juana Francés, porque ella lo que hace es construir un yo en relación, o sea, construye su red. Seguramente haga este álbum, porque eso no se lo pregunté, luego he trabajado con esta hipótesis y con la ayuda también de sus hijas, que son majísimas, también con Julio, en el momento de la transición a la democracia, de la muerte de Franco, que fue un momento muy susceptible, como os podéis imaginar, de memoria, un momento donde lo que no se pudo discutir fuera se tuvo que discutir de puertas adentro, y hay un montón de pelis, de libros que hablan de toda esa especie de memoria que se tiene un poco que lidiar en el espacio de lo privado, ¿no? Y yo creo que ella hizo esta escritura del yo en esos momentos, ¿no? En esa interesante reflexión de cómo ha sido mi vida, cómo fue mi vida y sobre todo cómo fue mi vida antes de Julio, cómo fue mi vida antes de dejar de pintar, cómo fue mi vida antes de empezar a trabajar siendo la mano derecha de la gran galerista del panorama de estos momentos, que fue Juana Morno. Y ella, junto con la otra Esperanza, pues trabajaron con ella años y años, ¿no? Yo en un primer momento también como que hice una lectura como de wow, ella nunca vendió un cuadro, ella tuvo una frustración con el arte, y luego me di cuenta que en realidad había tenido un rol súper importante en el arte contemporáneo, pero no desde el lugar autorial de artista, ¿no? Entonces, os he traído la parte del álbum donde ella se va a centrar en representar el estudio que tuvieron en la calle Béjar cuando dejaron la Academia Peña, que era la Academia Peña en la que se formaron a finales de los años 40, pues ella y otras artistas como Amalia Avia, que es conocida, y que también Amalia Avia tiene unas memorias fantásticas que nos van a ayudar a contextualizar muchísimo no solo ese momento de la pintura madrileña, sino también de lo que significa la memoria para ellas, ¿no? Entonces yo las memorias de Amalia Avia las entiendo como un género escrito y el álbum de Esperanza lo entiendo como un género oral fotográfico, ¿no? Porque los álbumes fotográficos tienen muchísimo de oralidad. Son artefactos que están pensados sobre todo para ser contados. Por eso más que lineales son cíclicos, son muy obsesivos y repiten muchas veces pues, las mismas cosas, ¿no? Entonces aquí lo que se repite es esa red, que en este caso es esa red de amistad y trabajo compartido, ¿no? Entre las mujeres que compartieron el estudio en el barrio de La Guindalera, Gloria Navarro, Coro Solís y Amalia Avia, ¿no? Me ha interesado muchísimo esta cuestión del estudio, porque además aparece muchas veces reflejado en las fotos, porque hay unos retratos, seguramente también les gustará el contraluz y el perfil, pero hay mucho retrato en el umbral, ¿no? Todas se retratan en ese espacio bisagra entre el dentro y el fuera, ¿no? Con esa especie de fuerza especial. Y lo que sucede dentro, como se puede ver en las fotos o como ellas quieren comunicarlo, es ese espacio, ¿no?, de sororidad, donde aparecen todas, pues fijaros por ejemplo en esta, ¿no?, saliendo una de otra como si fuese un cuerpo con muchas cabezas, o aparecen pintando el mismo cuadro, como si hubiera una práctica artística colaborativa, ¿no? Yo lo que entendí, ¿no?, al ver estas pinturas era, bueno, pues que quería, ¿no?, representar esa idea de amistad entre ellas y el estudio de pintura como ese espacio de sororidad. Y una cosa muy importante a nivel metodológico es que esto solo se puede
transmitir a través de estas fotos. Es decir, en las pocas exposiciones y sus catálogos sobre Amalia Avia o Isabel Quintanilla, que no estaba en el estudio, o María Moreno, por mencionar a artistas amigas del grupo que han tenido algo más de proyección, toda esta idea del trabajo y de la amistad entre mujeres no aparece de otra manera, pero sí aparece en esta fuente tradicionalmente considerada menor, tradicionalmente considerada íntima y que realmente pues, ha interesado a muy poca gente. Este, como decía, es un álbum de amistad, donde ella también pues, va a hablar de los viajes que hizo con Amalia Avia, por ejemplo, a su pueblo. Ella era de un pueblo de La Mancha, como muchos de estos también pintores, ¿no?, que vinieron a Madrid desde Castilla la Nueva, ¿no?, y del viaje que hicieron juntas a Italia, como buenas artistas de la época, porque ella ganó una beca, Esperanza Parada, ¿no?, y Amalia la acompañó. Ella decidió compartir el pensionado con su amiga y me parecía también muy bonito, ¿no? Este álbum, antes de empezar con Julio, ¿no? Y que también nos devuelve ese silencio que aparece aquí del matrimonio entre artistas, ¿no? La que cuenta muchas cosas es realmente Amalia Avia, ¿no? Y cuenta muchas cosas de lo que decía Esperanza Parada, que por cierto en sus memorias la sitúa como la más lista del grupo, la que mejor pintaba, pero por otro lado la que nunca vendió un cuadro. Esperanza Parada nos decía con frecuencia: cuando os guste algún chico, no se os ocurra confesar que habéis leído El Quijote, os abandonará inmediatamente. Estas jóvenes, como Juana Francés, tuvieron que someterse a una dura negociación con el sistema, pues los horizontes vitales no pasaban por la pintura, salvo cuando ésta se entendiera como un entretenimiento. De hecho, tuvieron grandes dificultades para que su trabajo fuera reconocido como algo más que el de aficionadas, como ha escrito Isabel Tejeda. Tanto Esperanza como otras compañeras encontraron pareja en la escena creativa, y aunque aparentemente era menos retrógrada, lo cierto es que en la práctica este tipo de matrimonios continuó jerarquizando los sexos y subordinando el papel intelectual femenino al del genio varón. En este sentido, Avia es rotunda. Algunas de mis compañeras llevaban tantos años como ellos pintando y, sin embargo, todas adoptaron la misma actitud humilde y supeditada que posponía siempre nuestras inquietudes y vocación a las suyas. Por el contrario, ellos rápidamente se creyeron genios. ¿Os suena? Esos insolentes amigos míos me hacían ver en sus conversaciones que el arte era para muy pocos, dice Amalia Avia. Hablaban como si solo unos cuantos elegidos, en los que por supuesto no se hallaban las mujeres, tuvieran acceso a la creación. Me han interesado mucho también, y creo que esto también, como decía al inicio, pues merece un estudio muy detenido, todas estas fotografías donde Juana aparece trabajando en su estudio. En su caso, de esta primera etapa, aparece sola y posteriormente también va a aparecer con su marido, ¿no?, el escultor, donde también tendríamos que detenernos y fijarnos en la negociación que sucede cuando dos artistas comparten estudio. Cómo se ocupa el estudio, qué piezas aparecen. Esto está por ver detenidamente y todavía no quiero lanzar conclusiones. También la red va a aparecer representada, ¿no?, a través del viaje de estudios, sobre todo, que ella hizo al concluir Bellas Artes con sus compañeros. Pero en sus retratos, a diferencia de Esperanza Parada, nos hablan de una preocupación mucho más fuerte por su individualidad, casi me atrevería a decir en un sentido existencial, en una preocupación por su arte, por su identidad como autora,
y como ese lugar amargo que el sistema del arte le hizo vivir. En estas fotografías tan interesantes, esta es brutal, es alucinante cuando ya empieza, ¿no?, a trabajar con las tierras, toda esta serie de fotografías, porque es que son como mucho más potentes, ¿no?, que las de Jackson Pollock. Cómo ella tiene este interés constante por presentarse como pintora. De nuevo, si bien no son autorretratos, sostengo que hay mucho deconstruido y escenografiado por ella misma. Así, la hipótesis que manejo con este conjunto excesivo de retratos fotográficos es que todos son autorretratos, situados en ese espacio complejo y siempre en tensión, que es la intimidad, que ella va a utilizar para promover el autoconocimiento, como un canal de expresión de facetas reveladoras e inquietantes del yo, las realidades y contradicciones de entrar en la pintura, un territorio considerado a priori como propiedad del varón, las contradicciones de ser una pintora de éxito, pero eterna acompañante de un escultor de más éxito si cabe. Ser sujeta, explorar, experimentar, liberarse y estar sujeta por una vida, un contexto y una red de normas y expectativas de lo que se espera de nosotras. Muchas gracias. Wow.